Hola, buenas tardes. Les agradecemos nos acompañen esta tarde en esta plática en el marco del Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Esta tarde nos acompaña nuestra querida Alejandra Ollosa con la plática R con R, Cuidados. Voy a leer sus síntesis curriculares. Alejandra Ollosa Romero es comunicadora, correctora de estilo y editora con enfoque feminista, con 23 años de experiencia, activista antigordofobia y antigordo odio desde el 2012. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México, maestra en Estudios de la Mujer por la UNAM, por la Universidad Autónoma de Metropolitana de Xochimilco, diplomada en Estudios del Cuerpo. Actualmente ella es coordinadora de la comunicación en Morada Violeta, primer centro integral de salud sexual y reproductiva de las mujeres con enfoque feminista en la Ciudad de México. Durante 6 años se desempeñó como coordinadora general de comunicación estratégica en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. Ha colaborado como docente e invitada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Escuela Nacional del Trabajo Social. También diseña e instrumenta estrategias de comunicación sobre temas de equidad de género, derechos humanos de las mujeres, salud y derechos sexuales y reproductivos, interrupción del embarazo, trabajo doméstico que sustenta la comunicación feminista, cuidados no remunerados, entre otras. Ha desarrollado marcos teóricos que sustentan la comunicación feminista interseccional y ha construido metodologías para generar planes operativos de este enfoque de comunicación para el cambio social. Cuenta con publicaciones como Miradas Convergentes frente a Cuerpos Disidentes, publicada por La Cifra Editorial, Saberes, Placeres y Padeceres, abordaje entre la investigación y el activismo, publicado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, y participó con el artículo Gordedad y Movimiento, las posibilidades de las corporalidades gordas en el libro Un vistazo a las jornadas internacionales sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres, publicado por el Instituto Canario de Igualdad de Gobierno de Canarias en España. Asimismo, colaboró en la investigación, redacción y cuidado editorial de la guía Cómo construir hogares participativos, desarrollado por Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, en colaboración con Fondo Semillas. Te agradecemos muchísimo, Ale, que estés esta tarde con nosotras, y te cedo la palabra. Ay, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de hablar de este tema que es tan importante. El tema de los cuidados es fundamental para la vida, nos sostiene la vida simplemente los cuidados. Y bueno, voy a compartirles mi presentación para empezar a hablar más sobre este tema. Pues bueno, van a preguntarse por qué R con R cigarros, pero R con R cuidados, pero eso vamos a llegar hasta el final de nuestra plática. Vamos a ir como paso a pasito. Por el momento quisiera preguntarles qué tuvo que ocurrir para que estemos hoy en este evento aquí platicando sobre cuidados, eh, en mi caso, frente a la computadora. ¿Qué actividades tuvieron que ser resueltas para que cada una de las personas que estamos por acá podamos tener toda nuestra atención en esta plática, ¿no? Yo les puedo decir así como un resumen que pasó. Nos levantamos de la cama y bueno, pues nos bañamos, nos cambiamos ropa limpia, desayunamos con platos y vasos que estaban limpios. Y bueno, podemos seguir detallando cuántas cosas tuvieron que ocurrir en el transcurso del día, cuántas cosas tuvieron que ser resueltas para que estemos ahora con toda nuestra atención en esta plática sobre cuidados. Y mi siguiente pregunta es, ¿quién realiza esas actividades en casa? O sea, ¿quién es la persona encargada de que parezca que todo mágicamente está limpio o que todo el baño está caliente, que el desayuno está servido? Y bueno, por lo general en nuestra sociedad, pues este trabajo, esas actividades las realizamos las mujeres, ¿no? Este trabajo que sí quiero dejar muy claro que todas estas pequeñas actividades cotidianas que parecen hasta invisibles, pues en realidad es un trabajo que nos permite sobrevivir, subsistir, existir, socializar y desarrollarnos profesional y personalmente. Es decir,
tenemos todas las condiciones para poder dedicarnos a lo que necesitamos, ya sea un trabajo productivo, sea trabajar, sea estudiar, sea divertirnos. Entonces, todas estas actividades pequeñitas que van ocurriendo, pues nos permiten estar presentes en todo lo que hacemos, pero además, insisto, es trabajo. Yo les preguntaría qué hay detrás de la costumbre de que las mujeres realicemos el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. ¿Acaso no todas las personas en todas las etapas de la vida somos capaces de cuidar y de cuidarnos? O sea, más allá de recibir cuidados, todas las personas somos capaces de cuidar y cuidarnos. Y bueno, como hemos visto, como estaba platicándoles, todas estas tareas pequeñitas, invisibles, pero una tras otra, pues las realizan las mujeres y eso nos ocupa muchísimo tiempo de nuestro día. Pero ¿qué podemos hacer para distribuir de manera justa este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y que las mujeres podamos tener o tengan más tiempo para el autocuidado, el descanso, el desarrollo profesional y personal? Porque son tantas actividades y luego además nos dicen que socialmente nos tocan a nosotras, que qué podemos hacer para cambiar este chip y para distribuir de otra manera este trabajo tan importante para la vida. Y bueno, les voy a compartir un pequeño video para que a mí me gusta mucho también como hablarlo con un poco de humor, para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de este trabajo y qué implica todo lo que les acabo de comentar ahorita. Entonces, les voy a poner este video. Permítanme tantito. Ahí voy, ¿eh? Un minuto. Empezamos. Vamos a hablar de amor, cuidados y trabajo doméstico. Tres cosas muy diferentes entre sí, pero que en las mujeres suelen ir juntas. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Por lo general, ¿quién lava los platos en tu casa? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién barre el piso? ¿Una mujer o un varón? Una mujer, ¿no? Esto no es casual, porque los varones dedican la mayoría de su tiempo a los trabajos pagos, mientras que nosotras, las mujeres, además de salir a trabajar, tenemos que ocuparnos de las tareas domésticas, como por ejemplo limpiar el baño, lustrar muebles, hacer las compras, cocinar, lavar ropa, planchar camisas, coser medias, sacar piojos, ayudar en la tarea de la escuela, limpiar la caca del gato, llevar a los niños al médico, ayudar a los abuelos y tantos etcétera más. Muchas veces escuchamos o decimos, mi mamá no trabaja, es ama de casa, o no, yo no trabajo, soy ama de casa. Bueno, tu mamá, mi mamá, todas las que trabajamos en la casas, sí trabajamos. Y como muchas de nosotras también tenemos trabajos remunerados fuera de casa, es que las feministas decimos que las mujeres tenemos doble jornada laboral. Bienvenidas y bienvenidos. Qué semana tuvimos en Mundo Ratón, ¿eh? Cuántas cosas hicieron los ratonzuelos. En el compilado de hoy vamos a ver comportamientos a la hora de la cena, cómo machos y hembras desarrollan un extraño mecanismo de desigualdad. Vamos a meternos en la pecera familiar. ¿Me acompañan? Voy. La previa. ¿Dónde está la comida? Vamos a comer acá que están dando la previa del partido. Me encanta la previa, pa. Es excelente. Qué jugador Centurión, ¿eh? Sí, ¿viste cómo le pega? Mirá esas medias. ¿Me compras esas medias, pa? Obvio. Necesito ayuda. Anda a ayudar a tu madre. ¿Y esos botines? ¿Me compras un botín de eso, pa? Sí, obvio. ¿Y la pelota? Obvio, claro. ¿Y el guante del arquero me gusta, pa? Cuando quieras vamos al outlet. Me estás tapando. Me tapaste recién. Pero yo quería con queso cheddar, no. Andá a llorar a tu madre. Voy yo. Mirá eso, pa. Es increíble cómo suben al bondi. Es increíble. Cheddar. Pero está re duro esto, no se puede comer, no se puede cortar. ¿Por qué no cuidas la dentadura de tus hijos? ¿Por qué? ¿Qué quieres, que se rompan los dientes? Dame, hijo, por acá.
Gracias, pa. Como trabajo acá, solo más. Yo debería cobrar por esto, Ay, madre mía. El hábito de denigrar a la hembra con un chiste atraviesa todas las razas y las especies de la humanidad y le quita a la hembra la posibilidad de defenderse porque, claro, es un chiste. ¿Por qué hay tareas para varones y tareas para mujeres? ¿Quién tiene la culpa? La culpa de todo la tiene el patriarcado. Esta división sexual de las tareas domésticas es cultural, no es natural. Las mujeres no nacemos con un instinto de ser amas de casa. Nos entrenan desde chiquitas para eso. Que hay que cambiar los pañales de un bebé, jugar con una escobita de juguete, jugar a la cocinita. Nos enseñan a trabajar gratis y a no quejarnos por eso. Podés disfrutar de cocinar, de cuidar a tu familia, pero con amor o sin amor es una responsabilidad compartida y es un trabajo. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Bueno, pues regreso con ustedes para ver que todo lo que nos enseña esta familia ratona respecto a qué es trabajo, como señala el video, ¿no? Es un trabajo que se llama trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y lo de no remunerado es bien importante. Y este trabajo que no es remunerado y que además hacemos las mujeres, pues hace que la vida sea posible, como hemos visto, ¿no? Pero también tiene un valor económico que sostiene a los hogares, pero también la economía de los países. Es decir, aparentemente esto que no nos pagan por hacerlo, pero en realidad todo lo que se hace en este trabajo doméstico y de cuidados hace posible la vida y hace posible que las personas salgan a trabajar o salgan a realizar actividades que socialmente se conocen como o se consideran que son económicas y que son productivas. Y bueno, aunque desde mucho antes de 2019 ya se había colocado este tema de los cuidados en la discusión pública, viene la pandemia de COVID y evidencia el impacto de ese trabajo en los hogares, en la vida de las mujeres y de la sociedad, porque bueno, estamos en este encierro que tuvimos por la pandemia y pues todo se evidenció, todos esos pequeños trabajos y quienes lo estaban realizando, mujeres que estábamos trabajando en la pandemia en el hogar, en la casa, que estamos haciendo home office, pues también tenemos que realizar estas tareas que además pues se incrementaron muchísimo con la presencia de las hijas e hijos en casa, ¿no? Entonces, el COVID evidenció este impacto y cuál es la importancia, aunque desde hace mucho las economistas feministas y las feministas hemos hablado de que este es un trabajo fundamental y que realizamos las mujeres y que no es reconocido, es hasta la situación del COVID que se evidencia de una manera mucho más clara. Y bueno, ¿dónde tiene inicio todo esto? Pues el inicio de todo, como lo vimos en el video, pues es la división sexual del trabajo, que es la forma en que se han repartido socialmente las actividades productivas o las actividades que hacen posible la vida. Y esta división sexual del trabajo, como nos dice el término, pues está basada en el sexo y es un proceso histórico, es decir, poco a poco se han ido asignando estas tareas hacia mujeres y hombres. Es importante decir que no hay nada natural, no es que las mujeres tengamos mayores habilidades para guisar que los hombres o mayores habilidades para limpiar que los hombres, sino que ha sido un proceso social dentro de un sistema que es el sistema patriarcal, en el cual, bueno, está construido para el beneficio y para sostener, digamos, a los hombres como el centro del mundo, lo más importante, y que ha sido construido así. Y recordemos que cuando hablamos de los hombres, no hablamos de un hombre en particular, sino de todo el conjunto de hombres, de toda la humanidad, esta parte de la humanidad que, bueno, que se ha apropiado como de todas las actividades y de todo lo que es importante y no es importante. Esta división sexual del trabajo, cuando digo que es histórica, es porque poco a poco se atribuyeron habilidades y competencias a partir de la diferencia sexual. Por lo tanto, se basa en estereotipos de género, es decir, estos estereotipos que nos dicen cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre y qué actividades tiene que realizar uno. Bueno, esta es la base de la división sexual del trabajo. Ahora sucede algo, ya que se repartieron estas habilidades y competencias y que dijeron, bueno, no importa, las mujeres son buenas para esto y los hombres para aquello,
se empieza a repetir de manera constante y sin cuestionarse. Entonces llega el punto en el que creemos que estas habilidades que se atribuyeron o que se repartieron en algún momento de la historia, pues son naturales, ¿no? Porque desde siempre, o sea, cuando nacemos ya se nos dice que las mujeres hacen tales cosas, o que las mujeres tienen habilidades, o que las mujeres son a quien les toca limpiar la casa, pues de tanto repetirse sin hacerse un cuestionamiento, pues se convierte casi, casi como en naturaleza, ¿no? Y ese es cuando vienen estas ideas de, bueno, es que, ¿por qué tengo que hacer yo toda la limpieza de la casa? Pues porque eres mujer, como si porque eres mujer fuera un argumento suficiente o un argumento suficientemente válido. Y bueno, al hacer esta repartición de tareas, que también se hace una repartición de los espacios, el espacio público y espacio privado o espacio doméstico, se empiezan a producir desigualdades, pues por un lado, el trabajo que se ocupa en el espacio doméstico, en el espacio privado, se considera que no es productivo porque aparentemente pues, no genera dinero. Mientras el espacio público se habla está el trabajo remunerado, en el cual sí se considera que hay dinero y que hay un valor económico. Entonces aquí podemos ver cómo a las mujeres nos asignaron un rol reproductivo, un espacio privado doméstico, con un trabajo no remunerado y con actividades que son de servicio y de cuidado de las personas y con una actitud de mediación, subordinación, mientras que a los hombres se les asignó histórica y socialmente un rol productivo, donde dominan el espacio público con trabajo remunerado y donde tienen, digamos, sus habilidades es el poder y la responsabilidad y sus actitudes son de autoridad y dominación. Entonces, esto que aparentemente fue como un reparto de las tareas, empieza a construirse socialmente como espacios separados, que además ya veremos después que no están separados, pero estos espacios separados en donde uno es para las mujeres, otro es para los hombres, y mientras los hombres llevan como el recurso económico para la familia, pues se considera que eso es lo más importante y poco a poco se va invisibilizando este trabajo doméstico que no es remunerado, pero que, insisto, sostiene la vida. Y bueno, esta asignación de estas desigualdades que empiezan a ocurrir tienen que ver con obstaculizar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y a oportunidades de desarrollo profesional, porque se asume que el espacio donde nos corresponde estar es el espacio doméstico y las tareas que tenemos que realizar tienen que ver con el cuidado y tienen que ver pues con todas estas actividades cotidianas que son repetitivas. Entonces termina siendo un trabajo no reconocido ni valorado, ni no remunerado, ni validado en el espacio laboral, porque ahora vamos a un espacio laboral en el que además se asume que las mujeres somos las cuidadoras que hacemos el trabajo doméstico y pues se nos reducen las oportunidades laborales al considerar que siempre va a ser más importante lo que ocurre en ese espacio privado, en ese espacio doméstico, que lo que ocurre en el espacio público. Y aquí yo quiero que paremos un poco para decir que debe quedarnos muy claro y repetirnos una y otra vez que este trabajo es trabajo doméstico, es un trabajo que sostiene al mundo y a las economías y eso es algo que no podemos olvidar. Y bueno, entonces yo aquí les diría, ya que estamos hablando como de estos espacios, del trabajo doméstico, el trabajo productivo, pero entonces, ¿qué es el trabajo? Les cuento que hay un debate así histórico, hay un debate muy complejo de qué es trabajo, qué estamos considerando trabajo, y yo les voy a hablar desde la mirada de la economía feminista o desde el feminismo, ¿no? El trabajo, sea cual sea, ya sea el trabajo doméstico, el trabajo privado, al final, el trabajo productivo, al final, tiene que ver más bien con una acción y proceso que hace posible la vida digna y con bienestar. Aunque en un principio cuando yo les diga trabajo, piensen, claro, trabajo es todo aquello que tiene una remuneración económica, que genera dinero, pero no es así. El trabajo es todas las acciones que realizamos, todos los procesos que al final de cuentas nos hacen posible pues tener una vida digna y una vida con bienestar, una vida que merezca ser vivida. Y bueno, ya sé que han escuchado esta frase que la escuchamos 1000 veces, ¿no? En la casa el trabajo nunca se acaba y parece como hasta un cliché, una frase que decimos hasta de broma, pero en realidad este trabajo es invisible cuando se realiza de manera cotidiana. Cuando puedes tener, por ejemplo, los zapatos los dejas en un espacio de tu casa y pues todos los días alguien va y los recoge y no te das cuenta que no están ahí tus zapatos y no sabes que van a estar en donde deberían de estar. O la comida, ¿no? Pues sí, es algo que simplemente aparece ya hecho frente a ti, ¿no? Ya alguien hizo esa comida
Y estas son pequeñas actividades que son cotidianas, que realizamos todos los días, que además tienen procesos, pero que son invisibles porque se realizan todos los días. Entonces, limpiar, barrer, cocinar, pagar las cuentas, gestionar los arreglos del hogar o de aparatos electrodomésticos, lavar trastes, cuidar a personas en diferentes etapas de la vida, terminan siendo un trabajo invisible que realizamos las mujeres. Y bueno, al final de cuentas, como les decía, todo lo que hacemos para hacer posible la vida, para que un hogar esté limpio, para que las personas tengan todas las condiciones para poder enfrentar o para poder vivir, trabajar, estudiar o las actividades que quieran realizar, pues todo es trabajo físico y mental. Y cuidar también es trabajo. Y es un trabajo que es indispensable. Y aquí hay otra parte que también veíamos en el video, ¿no? Que además, pues en estos estereotipos de género, que las mujeres somos amorosas, cuidadoras, se llega a pensar que además no es trabajo, es amor. O sea, lo hago por amor. Lo hago por amor a mi familia, lo hago por amor a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, etcétera. Pero no, no es amor. Regresemos siempre a esto que es trabajo no pagado, cotidiano, invisible y además es agotador. Y bueno, vamos a ver otro pequeño video que justamente nos habla de eso que llaman amor, es trabajo no pago. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y por lo tanto menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, volvemos a ver esta parte de que se considera, ¿no? Que las mujeres tenemos estas habilidades, pero pensemos en algo, si desde nuestra infancia, desde que somos chiquitas, nos dicen que tenemos que hacer y nos van entrenando y nos van entrenando igual que los deportes, ¿no? Nos van entrenando a saber cocinar, pues obviamente que desarrollas las habilidades, mientras la otra parte, digamos, si no haces lo mismo con los niños, obviamente no van a desarrollar esas habilidades, esas capacidades que hacen posible la vida. Entonces, no es tanto que nazcamos con esas habilidades y capacidades y conocimientos, sino que somos entrenadas desde la infancia y por otra parte, los niños, los hombres no reciben este entrenamiento que al final de cuentas, pues son conocimientos, son habilidades que son útiles para la vida, o sea, para que puedas sobrevivir en este mundo, es importante saber como todos estos conocimientos y no tratarlos como algo
como que nacemos ya con el chip de la limpieza, sino vamos siendo entrenadas poco a poco y por eso es muy importante desde las infancias empezar a trabajar estos temas, empezar a trabajar todo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como algo que debemos de saber todas las personas para ser funcionales, para existir, para el autocuidado incluso. Y bueno, ya hablando de cuidados, bueno, nosotras sabemos, todas las personas sabemos que necesitamos cuidados, todas las personas en todas las etapas de nuestra vida. Todas las personas desde que somos bebés hasta que vamos creciendo, vamos necesitando diferentes tipos de cuidados. Ahora, lo más importante aquí es preguntarnos quién cuida a quién. Las mujeres y la imposición del trabajo de cuidados es algo que nos hace pensar que nos toca cuidar a las mujeres. Y estos cuidados son trabajo desgastante y agotador. Cuando nos preguntamos quién cuida a quién, también implica pensar cómo nos estamos cuidando cada persona en lo individual y cómo aportamos al cuidado de las personas que nos rodean. Y bueno, estos cuidados en todas las etapas de la vida, pues ya vimos, en la infancia básicamente dependemos de las personas adultas, de la madre en particular, para poder sobrevivir. Es una etapa en la que estamos en total vulnerabilidad y que lo importante es sobrevivir en el día a día. Eso es el reto. Y bueno, conforme vamos creciendo, vamos teniendo otras necesidades de cuidado. Incluso hay que pensar en la enfermedad como una situación, una circunstancia que requiere cuidados, pues hasta incluso especializados. Y hay dos tipos, hay dos maneras de enfermar. Podemos enfermar de manera temporal, como una gripa, incluso algo un poquito más grave, pero hay otras enfermedades que son crónicas y que ocurren y que van pasando en la vida y que van empeorando y que requieren ciertos cuidados. Y hay que preguntarnos a quién realiza esos cuidados, no en los cuidados públicos en la salud pública, sino quién dentro de los hogares está realizando ese cuidado de todas estas como momentos, etapas de la vida y de estas circunstancias o situaciones que enfrentamos, ¿no? Y también hay que pensar en las personas con discapacidad que requieren cuidados específicos hasta que llegamos, bueno, ya como a la vida de personas adultas mayores, en las que no solamente se limitan los cuidados a las cosas concretas como a la alimentación o como a tener limpio un espacio, sino también, no solo en esta etapa, pero particularmente en esta etapa, a manejar la socialización de estas personas, que no solamente es darles un plato de sopa, sino también es el cuidado emocional, el cuidado amoroso, el cuidado de la salud mental de estas personas adultas mayores que sabemos que requieren otro tipo de atenciones, de paciencia, de cuidados y de gestión del cuidado. Y bueno, aquí regresamos otra vez a otra de estas frases famosas de las mujeres son cuidadoras por naturaleza. Y bueno, en realidad no existen aptitudes naturales para el cuidado, no son exclusivas de las mujeres, es decir, todas las personas podemos, hombres, mujeres, etcétera, podemos ser personas cuidadoras de alguien más, cuidar a alguien más y reproducir esta idea de que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza o que tenemos habilidades para el trabajo doméstico por naturaleza, lo que hace es reproducir y fomentar una injusta, una injusta organización social de los cuidados. ¿A qué me refiero con la injusta organización social de los cuidados? Este ejemplo esta ilustración me parece genial, porque cuando hablamos de que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sostiene al mundo, estamos hablando de como iceberg, en donde lo que podemos ver en el ámbito público, lo visible, pues es que además ya vemos que es un ámbito masculinizado, pues vemos el trabajo remunerado, productivo, vemos dinero, mercados, vemos el ámbito público, vemos al Estado, pero todo eso, todas las actividades que tienen que ser realizadas en esa parte del trabajo productivo están sostenidas por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que es feminizado, que ocurre en el ámbito privado, que es reproductivo, que ocurre en los hogares y, bueno, y que de una manera u otra está también ahí la comunidad avalando que así ocurra, ¿no? Cuando decimos que es cultural, justamente decimos es que a las mujeres les toca, ¿no? Como muchas veces he escuchado, ¿por qué no puedes levantar esa basura del piso? Es que no me toca porque soy hombre y esa naturalización hace que sea invisible este trabajo, ¿no? Y al final de cuentas vemos que todo este trabajo es mucho más grande, es como la punta del iceberg, es lo que vemos en el espacio público, pero lo que no vemos son todas estas pequeñas actividades invisibles, desgastantes y que por lo general realizamos las mujeres. Y vuelvo a insistir con por lo general, porque no hay que negar que también hay hombres que participan, pero
seguimos como con esta, ahorita vamos a ver los datos que veíamos respecto a Argentina, vamos a ver cuáles son esos datos del uso del tiempo en México, que no están muy diferentes. Y bueno, para ver por qué decimos que también el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es económico y que tiene un valor económico, les voy a dar unos 4 datos básicos, ¿no? En todo el mundo, las mujeres realizamos 3 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Antes del COVID, que el COVID ya es como otra situación en el mundo, las mujeres ya dedicábamos 15.9 horas semanales más al trabajo de cuidados en comparación con las horas que dedican los hombres. El valor económico mundial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el valor que tiene cada actividad que realizáramos, si le pusiéramos un precio, un costo, sería de 11 billones de dólares. Y bueno, más aterrizado en nuestro país, en México, este trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa más del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, es un trabajo que sí genera un valor económico y que no vinculemos lo económico con lo monetario o con dinero, sino hace posible que no se realicen gastos para mantener a toda esta población que hace todo este trabajo económico que está en el ámbito público, que es el trabajo productivo, es el trabajo que sí tiene una paga. Pero además, aquí hay algo, además de que este trabajo físico que realizamos, hay algo que tiene muy poco tiempo, no tiene tanto tiempo que se ha estado hablando, que es la gestión mental. ¿A qué nos referimos con la gestión mental? Pues esta gestión mental es que estamos haciendo, y es algo que en este entrenamiento social las mujeres hemos aprendido a hacer. Yo, por ejemplo, he escuchado a hombres que dicen, yo no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo o no puedo hacer una cosa y pensar en otra. Bueno, las mujeres cuando estemos haciendo el trabajo que sea, ya sea el trabajo doméstico, ya sea un trabajo de cuidados, ya sea el trabajo remunerado, porque hay mujeres que trabajan y además tienen que realizar todo este trabajo, siempre estamos pensando, en segundo plano estamos pensando, si ya no hay tortillas en la casa, ¿cómo las voy a conseguir? Hay que comprarle tal material a la niña, al niño para la escuela. Ay, no he pagado las cuentas. Todo el tiempo estamos pensando en todas estas pequeñas actividades mientras estamos haciendo en primer plano otra cosa, ¿no? Y todos estos pendientes de hacer producen agotamiento mental. O sea, no solamente es un agotamiento físico, también hay un agotamiento emocional, claro que lo hay, pero esta gestión mental lo que produce es que todo el tiempo nos sintamos cansadas porque es como, no puedes parar. O sea, desde que te despiertas y estás pensando en 4 o 5 cosas y estás resolviendo y estás pensando que hay que resolver y no se acaba. Es todo el tiempo estar pensando esto, no tener un descanso mental porque siempre sientes que tienes la responsabilidad de hacer todas estas gestiones para que la vida sea posible en tu vida. Y bueno, aquí llegamos al punto, ya que vimos que todo este trabajo finalmente sí está más, pues ha hecho más responsable a las mujeres de hacerlo, todavía no cambia. Hay que reconocer siempre los cambios sociales, pero no hemos llegado a ese punto en el que de verdad haya una equidad total en cuanto a que el trabajo de doméstico y de cuidado se reparte de manera equitativa en los hogares. Eso no ocurre todavía. Pero entonces, ¿qué hacemos para que la carga de trabajo doméstico y de cuidado remunerado no sea una carga, sea justa para todas las personas y no sea una carga para una sola persona? Y yo aquí les invito, como para responder esta pregunta, que identifiquemos quién o quiénes realizan este trabajo doméstico y de cuidado en nuestros hogares. Yo les voy a recomendar aquí, como escucharon en la presentación, en mi presentación, pues yo participé de esta guía que se llama Cómo construir hogares participativos, que da algunos tips de cómo podemos romper como todas estas órdenes sociales, estas imposiciones sociales, esta educación social que nos ha dicho, pues que a las mujeres nos toca todo el trabajo o que mujeres en cualquier etapa de la vida, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer más equitativo esta repartición de un trabajo que hace posible la vida, que hace posible que podamos dedicarnos a lo que nos gusta, que tengamos tiempo de descanso, tiempo de ocio? Y bueno, en esta guía van a encontrar, o sea, yo la pueden encontrar así como guía para cómo construir hogares participativos. También les puedo poner el link después en redes. Pero lo que aquí les proponemos es que hagamos, o sea, que nos sentemos a reflexionar en familia
¿Cuántas horas dedicamos mujeres y hombres a estas actividades básicas para la subsistencia, para la existencia mínima de las personas, ¿no? ¿Cuántas horas dedicamos a la preparación y servicio de alimentos mujeres y hombres? Pero aquí hay el tema de la cuestión de lo económico. ¿Cuál sería el costo diario que tú pagarías? O sea, no es lo que están pagando en el mercado. ¿Cuánto pagarías tú para tener este servicio si alguien ajeno a tu hogar lo realizara? Por ejemplo, no sé, en mi casa, las horas dedicadas a simplemente hacer esta cuestión de los alimentos pueden ser hasta 14 horas semanales por cada mujer de la familia, mientras los hombres pueden ocupar 2, 3 horas, ¿no? Y por lo general no es que guisen o que no hagan la comida para todas las personas, sino más bien son alimentos que van a consumir de manera personal. Entonces, ¿cuánto pagaría yo porque alguien me hiciera los 3 alimentos más los snacks más los monchis? Pues yo pagaría como 500 pesos para que yo pudiera tener ese tiempo para mi descanso y mi ocio. Entonces, aquí vemos otras actividades, les digo, ahorita lo vemos de manera rápida, pero yo les invito a que se hagan, que busquen la guía, que la descarguen, que la revisen y que hagamos este ejercicio de ver. Y este ejercicio nos va a ayudar a visibilizar, a reconocer esas pequeñas actividades cotidianas que posiblemente no estamos viendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupan mujeres y hombres de tu hogar para hacer la limpieza de la vivienda, como barrer, trapear, lavar trastes, para limpieza y cuidado de ropa y calzado, para el mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar, para el cuidado de niñas, niños y adolescentes? Bueno, ahora después de que ya les invite a que hagan este ejercicio, que incluso ahorita vayan pensando, ¿cuántas horas dedico yo? ¿Cuántas horas dedican las mujeres de mi familia? ¿Cuánto dedican los hombres de la familia? Pues les voy a dar como cuál es la situación en México a partir de varias encuestas de INEGI. Entre ellas está la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares, está la encuesta nacional de uso del tiempo, que es una encuesta que nos ayuda a ver cómo está distribuyéndose el tiempo que dedican las personas a las actividades cotidianas. Y esa es una encuesta muy importante para ver estas desigualdades. La desigualdad del uso del tiempo también nos lleva a ver la desigualdad en la organización del tiempo para otras actividades que no sean de sobrevivencia o supervivencia. Y también está basada en los salarios mínimos que existen más o menos actualmente. Entonces, estos números que vemos aquí son de la encuesta de uso del tiempo. En México, para la preparación y servicio de alimentos, las mujeres de los hogares dedican 13.8 horas a la semana, mientras los hombres dedican 4.7 horas. Una cocinera en promedio, un salario mínimo, un salario mínimo y con jornadas laborales de 40 horas a la semana, o sea, no están todo el día cocinando a las 12 de la noche unos exquisitos chilaquiles porque a alguien se le antojaron. Esta cocinera que te va a trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana, te va a cobrar 165 pesos diarios. Por la limpieza de la vivienda, como barrer, trapear, lavar trastes, entre otras cosas, las mujeres de los hogares mexicanos dedican 10.1 horas, mientras los hombres dedican 4.6. Una trabajadora del hogar con las actividades más básicas puede estarte cobrando 154 pesos en un esquema bastante injusto, pero bueno, ya sabemos que ahora hay otro tipo de esquemas para las trabajadoras del hogar que tienen mayor justicia social, pero más o menos es lo que tendrías que pagar. Y de nuevo, no es que va a estar todo el día limpiando por si se te cayó la leche en la noche o si el baño está sucio o algo pasó, no, va a estar ahí unas cuantas horas al día. Limpieza y cuidado de ropa y calzado, las mexicanas dedicamos 4.9 horas a la semana, mientras los hombres dedican 2 horas. Y aquí, bueno, hay varios aspectos que requiere la limpieza y cuidado de la ropa. Si bien es cierto que probablemente no lo haces diario, digamos que lo haces 1 o 2 veces a la semana o 3, el costo de la lavandería promedio es de 170 pesos, la costurera para que te arregle alguna ropa que se rompió, algún botón que se cayó, 150 pesos. Una planchadora te cobra 147, insisto, en horarios de trabajo, o sea, 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Para el mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar, aquí eso es la brecha, en donde la brecha es al revés, ¿no? Los hombres dedican 2.1 horas a la semana, mientras las mujeres dedicamos 1.3 horas a la semana. Y esto, si empezamos ahí como a pensarle
cranearle qué pasa ahí, pues también porque muchas de estas tareas se consideran masculinas. Los hombres son los que arreglan las casas, son los que son los fuertes que van a pintar, que van a hacer, pero en realidad la diferencia no es tanta como para que las mujeres no estemos haciendo estas mismas actividades, ¿no? Y aquí solo un ejemplo, albañilería te puede costar 163 pesos como, así, ahora sí que el chalán, ¿no? Diarios, por 8 horas de trabajo. Y la brecha más amplia es el cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas enfermas y adultas mayores. Mientras las mujeres mexicanas estamos dedicando 28.8 horas a la semana a estas tareas, los hombres dedican 12.9. Y aquí depende muchísimo de las necesidades del hogar, de quienes integran cada hogar. Pero bueno, tenemos a una educadora que puede cobrarte 205 pesos diarios, la puericultora que es para cuidados de infancia, de primeras infancias, 175 pesos, una auxiliar de enfermera, 171, y para los casos de enfermedades crónicas o más graves, una enfermera especialista podría estarte cobrando cuando menos, o sea, lo mínimo 236 pesos. Insisto que estos son salarios que son salarios mínimos, no representan en realidad como lo menos que te podrían cobrar y no representan lo que probablemente en el mercado ahorita tengan el costo estos servicios. Y bueno, aquí cuando hablamos de esos tiempos, ese tiempo que decían en Argentina, que creo que era 75, 25, una cosa así, bueno, en México es básicamente lo mismo. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, el 74.8% lo realizan las mujeres y el 25.2% lo están realizando los hombres. Y bueno, aquí viene por qué esta charla se llama R con R Cuidados, perdón. Bueno, porque desde la economía feminista se han construido marcos de análisis, también se han marcos de reflexión para el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Es una visión que tiene que ver con la economía feminista porque estamos reconociendo que ese es un trabajo que no se ha visibilizado, que tiene un valor económico y que además implica y que genera desigualdades de género entre mujeres y hombres que al final tienen repercusiones en la salud, también en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional. Y bueno, este trabajo desde la economía feminista, decimos que este trabajo debe reconocerse, reducir la carga para las mujeres y ser redistribuido. Y ahí tenemos las 3 R's: reconocer, reducir y redistribuir. Aquí están las 3 R's. Y bueno, vamos a hablar del reconocimiento. Y para eso, cuando hablamos de reconocimiento, no solo es que digamos, oh, sí, alguien está haciendo ese trabajo, sí la veo y le aplaudo, sino tiene que ver con un reconocimiento social de identificar y afirmar que es un trabajo que genera, que sostiene las economías también, ¿sí? Que genera un valor económico. Entonces, aquí les voy a robar 2 minutitos para ver un video de Corina Rodríguez. Es una economista que nos va a decir, nos está preguntando si saben cuál es el valor del trabajo de cuidado en México y cómo es que llegamos como a estos 11 billones, cómo se genera esta valorización del trabajo desde la economía feminista. Entonces, ahorita les pongo el video. La feminista se ha venido trabajando en la visibilización del trabajo de cuidado no remunerado y una manera de hacer esto visible es otorgarle a este trabajo de cuidado no remunerado un valor económico expresado en términos monetarios. Para ello se cuenta con algunos instrumentos metodológicos que son las encuestas de uso del tiempo, que lo que hacen es contar cuánto tiempo las personas destinan a este tipo de trabajo. Una vez que tenemos la cantidad de horas de trabajo, lo que necesitamos es darle a esa cantidad un precio. Entonces lo que se toma, lo que se hace habitualmente, y puedo hablar del caso mexicano, que es el caso más robusto y regular en este tipo de estimaciones, se toma una medida salarial de la economía real como referencia y se aplica ese salario a las horas de trabajo que las personas, fundamentalmente las mujeres, destinan al trabajo de cuidado no remunerado. Entonces tenemos cantidad y precio, cantidad de tiempo de trabajo y salario de referencia, y con eso llegamos a un valor monetario. Tantos millones de pesos representa el valor de lo que las
mayormente las mujeres, pero lo que las personas contribuyen a la economía a través de ese trabajo que no se remunera. Las estimaciones en México rondan el 20% del PBI, es decir, el valor del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las personas y sobre todo las mujeres en México equivale a 20 puntos del PBI. Hablar de 20 puntos del PBI es hablar de una dimensión, de una magnitud mayor que las exportaciones de petróleo de México, que es un país que tiene una industria petrolera significativa, es hablar más de lo que los millones de mexicanos y mexicanas que han migrado al mundo y sobre todo a los Estados Unidos remesan a sus hogares. Es decir, equivale a más que las fuentes principales de ingreso exterior que tiene la economía mexicana, lo que da una cuenta de la magnitud de ese trabajo y del rol que cumple en el funcionamiento del sistema económico. Y bueno, ya vimos cómo se calcula, que es muy parecido al cuadrito que vimos, de tomar referencias salariales y contar número de horas que se están asignando. Claro que cuando hablamos de México, esta encuesta nacional toma en consideración las horas por el número de mujeres y entonces eso nos da el número de horas multiplicado por el salario, en este caso pues el salario mío, pero sabemos que no todo es el salario mínimo profesional, sino que hay otros costos que tiene también estos servicios. Y bueno, ahora vamos a hablar de la otra R, que es de reducir. Y aquí la gran pregunta es, bueno, si parece que todo está bien, si las mujeres se supone que tenemos este trabajo naturalizado y que no debe de ser incluso trabajo, porque bueno, si está naturalizado, que nos cuesta hacerlo, ¿para qué reducir entonces este trabajo que realizamos las mujeres? Bueno, como ya vimos, hay estas desigualdades de género y las mujeres quisiéramos reducir estas desigualdades de género que nos están afectando, porque estas desigualdades con el transcurso de los años impactan nuestra salud física y mental. También nos impiden tener acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional y además hay una falta de reconocimiento, ¿no? Con esta idea de que es que te toca, es que si alguien va a estudiar en esta casa, pues que sean el hijo y no la hija, porque pues la hija se va a casar y va a dedicarse a las tareas de cuidado. Entonces, finalmente estas desigualdades impactan en las mujeres en todas las etapas de nuestra vida, pero además de generación en generación. Y también porque las mujeres tenemos derecho a ser cuidadas, tenemos derecho al descanso y también tenemos derecho al ocio. Y las actividades que realizamos, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pues se hace todo el día. Parece que no tiene fin, como vimos hace rato, y nos dejan sin estas oportunidades de un descanso que al final sí van impactando en nuestra salud de manera integral. Y por ello hay que hablar de la corresponsabilidad, es decir, todas las tareas que se deben de llevar a cabo para la sobrevivencia de todas las personas que integran un hogar tienen que ser corresponsabilidad de las personas que integran ese hogar, pero también es una responsabilidad de la comunidad, también del sector privado en el aspecto del trabajo y también del Estado. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de a qué hablamos, de que esta reducción del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres tiene que ver con la corresponsabilidad de muchas personas, de muchos ámbitos, para que realmente pueda reducirse. Y para esto vamos a hablar de la redistribución. La redistribución es ¿qué hacemos con este trabajo que finalmente tiene que ser hecho por alguien? ¿Cómo se va a redistribuir socialmente para que no recaiga solo en los hombros de las mujeres? Y aquí la pregunta es, ¿entre quiénes se redistribuye, no? Como les decía hace rato, no son acciones individuales, no es nada más que nos organicemos dentro del hogar y ya cada quien tiene sus tareas, no se limita a eso, esa redistribución. La redistribución nos permite llegar a la corresponsabilidad siempre y cuando participe en 4 ámbitos, que es el Estado, la comunidad, el sector privado y los hogares.
Respecto al Estado, estos son unos ejemplos que les voy a dar, pero más bien mi intención es que como que reflexionemos qué más se puede hacer. El Estado debería de proveer servicios de cuidado de calidad y universales para las infancias, para personas con enfermedades temporales o crónicas, personas con discapacidad o adultas mayores. Es decir, no solo son los servicios de salud pública, sino espacios en donde puedan ser cuidadas las infancias, todas estas personas en diferentes etapas de la vida y con diferentes necesidades que requieren estos servicios de cuidado y además la profesionalización del cuidado. Es decir, no es algo que se hace por amor, es algo que se requiere para que todas las personas que somos ciudadanas tengamos esos derechos, el derecho al cuidado, el derecho a una vida digna. Y otra cosa que es importante es los servicios para el cuidado de la salud mental. Muchas de las personas que tenemos que cuidar, las mujeres, tienen alguna situación de salud mental y como es algo que todavía está muy estigmatizado, no hay estos espacios donde puedan ser estas personas que tienen alguna situación con su salud mental, que pueden ser cuidadas en dignidad y con respeto. No las el Estado no las provee de la manera que tendría que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el sector privado? Específicamente aunque también toca un poco al Estado en cuanto a las condiciones laborales, pero no en el sector privado respecto a la situación laboral, pues proveer jornadas laborales flexibles y permisos remunerados que permitan a los hombres participar en el trabajo de cuidado, pero que también permitan a las mujeres no vivir con siempre esta angustia de que tengo que cuidar o me toca hacer tal cosa o ¿dónde voy a dejar a mi hija, a mi hijo si no tienen clases hoy? Es una eterna zozobra que también afecta la salud mental de las mujeres. Y bueno, si están estas jornadas laborales flexibles, permisos remunerados que permitan a los hombres participar, se redistribuyen estas tareas de cuidado que son necesarias en la vida. Otra cosa que pueden hacer es establecer horarios de trabajo que permitan conciliar la vida en el hogar y el trabajo remunerado. Por ahí, creo algunas personas habrán escuchado que México es de los países en los que se trabaja más horas, incluso le llaman horas nalga. Trabajamos muchas horas, pero no hay productividad. Entonces, estos horarios eternos que aparentemente a veces nos dicen, no, pues nada más vas a trabajar 8 horas, pero en realidad sabemos que terminamos trabajando más. Y ahora, a partir del COVID, a partir del home office, pues ha sido muy difícil para algunas, sobre todo para las mujeres, como dividir, ¿no? Tengo que entregar mi trabajo, pero tengo que hacer también el trabajo doméstico. Entonces, ¿cuántas horas estamos frente a la computadora? Y no sé, digamos, la ley dice que 40 horas, ya ven que ahorita estamos también con esta situación de que se quiere reducir las jornadas laborales, pero estas jornadas no son reales en la mayoría de los casos porque siempre te están pidiendo más, como en este currículum oculto que tienen muchas empresas, ¿no? En cuanto a la comunidad, ¿qué podemos hacer? Pues podemos consumir de manera local en apoyo a pequeños negocios en general, pero sobre todo los emprendidos por las mujeres, porque tener sus negocios propios les permite también conciliar de mejor manera el trabajo doméstico y de cuidados y su desarrollo profesional, su desarrollo personal y además, pues finalmente estamos en un mundo en el que hay que comprar cosas, el dinero está en el centro y tenemos que pagar servicios, tenemos que sobrevivir en este mundo, pues esos pequeños negocios les permiten a las mujeres tener una mejor conciliación, aunque no resuelve del todo, pero sí ayuda un poco. Y algo fundamental son estas redes de prevención y apoyo ante casos de violencia de género. Estas desigualdades, esta obligatoriedad que se le impone a las mujeres para hacer este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, cuando en el interior de los hogares, cuando no llega a cumplirse o cuando estamos ante prácticas misóginas o machistas, generan violencia de género. Entonces, es muy importante estas redes de prevención y apoyo para no eternizar que a partir de estas desigualdades, de la generación de violencia, pues la vida de las mujeres y su integridad estén en riesgo. Y finalmente, pues en los hogares, que vamos haciéndonos como hacerlo más pequeño, lo que hemos estado platicando y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, con base en las capacidades, habilidades y edad de cada persona. Todas las personas podemos empezar a hacer pequeñas cosas y podemos empezar a hacer este trabajo a través de pequeñas tareas, de acuerdo con nuestra edad, de acuerdo con nuestras capacidades, pero en realidad todas las personas, por ejemplo, para guisar, alguien puede cortar las papas o alguien puede licuar el jitomate, como estas pequeñas tareas invisibles, las podemos realizar para quitar esa carga a las mujeres, ¿no? Y otro punto es procurar y darnos cuenta, es muy difícil
como hacer conciencia del tiempo de descanso, pero es muy importante que en familia procuremos para todas las personas que integran el hogar, que para todas haya tiempo de descanso y tiempo de ocio por salud física, por salud mental, por salud emocional. Y bueno, estas son las 3 R's como en resumen. Reconocer es hacer visible este trabajo, darle el valor social y económico. Reducir es que todas las personas de un hogar deben participar en las tareas domésticas y de cuidado, estas pequeñas tareas que crean de a poquito en poquito, si les van haciendo todas las personas que integran un hogar, les reducen totalmente, les reducen de manera importante las mujeres este tiempo que utilizan y pueden utilizar ese tiempo para su autocuidado. Y redistribuir, que es distribuir de manera justa y equilibrada las tareas entre mujeres y hombres de todas las edades, pero también redistribuir estas tareas de cuidado o distribuir este trabajo de cuidados entre el Estado, el sector privado, la comunidad y los hogares. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, como veíamos en ese iceberg, todo lo que ocurre con esta redistribución que nos permita que el trabajo doméstico y de cuidados se redistribuya tiene que ver con mejorar incluso lo del ámbito público. O sea, las personas que puedan ser funcionales, que puedan estar bien cuidadas para que puedan realizar pues sus actividades económicas, sus actividades escolares, sus actividades de recreación, sus actividades económicas y pues por supuesto las actividades que nos permiten ser felices en este mundo. Y bueno, les voy a, ya para concluir, les voy a dar algunos tips finales que resumen un poquito esta plática. Lo primero es reconozcamos el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con su valor social y económico. Identifiquemos cómo se distribuye este trabajo en cada uno de nuestros hogares. Vamos a redistribuir ese trabajo para reducir las horas que las mujeres asignamos a estas actividades. Reflexionemos ya de manera más compleja quizá cómo puede involucrarse la comunidad para la redistribución de este trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La comunidad, la colectividad son fundamentales para sostener también la vida. Piensa qué necesitarías de tu entorno laboral para que la redistribución sea una realidad y no solo un sueño. Y les invito también a hacer propuestas de cómo puede involucrarse el Estado para generar estas políticas públicas de cuidado, recordando que todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas. Y voy a cerrar con algo, es súper rápido, es un video, en donde también retomo con un poquito de humor, que este tema del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y que se llama ¿De qué trabajo cuando no trabajo? Y bueno, con esto estaría concluyendo mi participación. Den un momentito para que veamos este último video. Ay, no quiere, permítame. No quiere. Mañana. Te levantás, te duchás, te vestís, verificás que esté lista la mochila, la ropa para el colegio, preparás el desayuno, viandas para el colegio, repasás mentalmente todo lo que tenés que hacer ese día, tenés que hacer compras, tenés que pagar cuentas, tenés que acompañar a tu suegra al médico, llamar al pediatra para sacar turno, tenés que lavar ropa, tenés que planchar un poco, ir a la tintorería y retirar la ropa que llevaste el otro día. Tenés que limpiar el baño y la cocina y tenés que llamar al plomero porque el baño pierde. Y tenés que ver el tema del cumpleaños de tu hijo, tenés que comprar el helio porque resulta que se puso de moda el helio en los globos, así que tenés que ir a alquilar el tanque de helio. Levantás a los chicos, les das el desayuno, los vestís, los llevas al colegio, volvés a tu casa, empezás a hacer todo lo que tenés que hacer y te llaman por teléfono. Te dicen que tu hija llora desconsoladamente, le duele la panza, así que la vas a tener que ir a buscar. La vas a buscar al colegio, volvés a tu casa, reorganizás el día como podés, haces lo que podés con la nena en casa,
Vas a buscar a tu otro hijo al colegio, volvés a casa, supervisás la tarea, les das la leche, revisás cuaderno de comunicaciones para ver si tenés que comprar un mapa de Bangladesh para el día siguiente. Los llevas a natación, tenis, fútbol, inglés, música, ballet. Volvés a tu casa, los bañás, les pones el pijama, preparás la cena, llega tu pareja, cenan todos juntos, los acostás, les lees un cuento y se duermen. Ah, no será un día de Álvar Puente, pero tiene lo suyo. Resulta que son las 10 de la noche y no pagaste las cuentas y vencen hoy. Menos mal que alguien inventó el e-banking. Así que entras al e-banking, pagas las cuentas y resulta que el e-banking te ofrece un servicio que está bueno y además cualquier cosa que te haga la vida más fácil viene muy bien. Y decís, bueno, voy a contratar el servicio, voy a completar los datos que me pide el e-banking. Llegás a la sección actividad y el e-banking te da 5 opciones. Te dice empleado, profesional independiente, comerciante, estudiante, no trabaja. No sos empleado, no sos profesional independiente, no sos comerciante, no sos estudiante. La única opción que te queda es no trabaja. Y así es como se define hoy el trabajo reproductivo de cuidado doméstico. No es trabajo. Si no te pagan, no es trabajo y nadie te paga por hacer estas cosas. Ahora, yo les pregunto, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es trabajo? Bueno, si repasamos la lista de cosas para hacer que mencioné hace un ratito, claro que sí, es trabajo, mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Y sin embargo, cuando una mujer, porque en general son las mujeres, aunque cada vez hay más hombres, pero en general son las mujeres las que hacen este trabajo, cuando una mujer tiene que decir qué hace, cuando hace de madre, la respuesta en general es no trabaja. Esto no siempre fue así y hago un alto en la presentación para un... Pues listo. Esta es mi presentación. Espero que se hayan reído un poco con esta lista eterna de cosas que hay que hacer. Y pues listo. Muchísimas gracias, Ale. De verdad nos dejas con mucha reflexión, mucho que pensar y mucho también que hacer. Tenemos alguna pregunta ahorita. Dame un segundo. Nos pregunta Armando Atlantista. Hola, muy buena plática. Yo en lo personal quisiera saber cómo se imagina que será un mundo en el que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sean reconocido y valorado equitativamente. Pues el sueño de las mujeres. Pues es un mundo en el que yo considero que todas las personas saben que todo lo que ocurre, que te metas a bañar con toallas limpias, hay trabajo atrás. ¿Sí? Que todo mundo, no, sabemos que no todo el tiempo puedes hacer lo mismo de trabajo en la casa, no puedes aportar de la misma manera las tareas. El reconocimiento por eso es importante, reconocer que no se hizo sola la comida, que el baño no está limpio porque sí, o porque solito se bañó el baño, ¿no? O sea, se limpió solito. Siempre hay alguien que lo hace. Y en cuanto tú te des cuenta que alguien está haciendo ese trabajo y que no es una actividad, sino es una serie de actividades que permiten tu vida digna, puedes empezar a decir, ¿quién hace eso? Y, es mi hermana, mi mamá, ¿y qué condiciones de vida tienen? Y cuando sea esta conciencia, ¿no? De que ese trabajo es para todas las personas. Yo creo que es en ese momento cuando vamos a poder decir, no, vamos a dejar de decir, es que le tocan a las mujeres, sino nos tocan a todas las personas, porque además hay un término que a mí me encanta que es adulto funcional, persona adulta funcional. La persona adulta funcional tiene la capacidad de cuidarse a sí misma. No depende de nadie más, pero al mismo tiempo o sea, puede sobrevivir en este mundo cruel y al mismo tiempo tiene la capacidad y puede y sabe dar cuidados a otras personas cuando es necesario. Para mí es ese mundo como ideal en el que las cosas no solo la repartición equitativa no tiene que ser 50-50 siempre, sino tenemos que analizar cuáles son las condiciones del hogar, cuáles necesidades hay personas adultas mayores, y entonces esas condiciones
eso, en esas condiciones y de acuerdo con las habilidades que tengamos y las personas que integran nuestro hogar, dividirlas de manera equitativa para que todas las personas se duerman a la misma hora y nadie se levante a las 4 de la mañana para que los demás se levanten a las 8 y desayunen. Ese sería como, para mí, el mundo en el que es un trabajo reconocido y que aunque es no remunerado, también se reconozca ese valor económico. Gracias, Ale. También te manda Toja Pantoja. Saludos desde Puebla. Y Saludos. agradecerte mucho que no solo la plática que nos compartes este marco de referencia de todo de lo que pasa en México, cómo bajan los datos también, esta manera que es cómica, la mejor caracterizada, pero no, al final refleja la realidad que muchas familias viven en México y que a lo mejor justo dice alguien, no, pues no lo veo tan gracioso porque es mi contexto, ¿no? Y creo que esto que nos compartes hoy nos permite cuestionarnos pero también tomar conciencia de qué estamos haciendo para minimizar el trabajo doméstico a solo un sector, ¿no? Me encanta también que al final compartes unos tips que creo que eso es lo que ayuda, ¿no? Como para tomar en cuenta, para considerar y para nuestra práctica diaria. Y gracias porque al final sí estas tres R's nos quedan muy claras que hoy tenemos que reconocer, reducir y redistribuir ese trabajo para que sea más equitativo. Pues muchas gracias por la invitación y espero que sí, por eso es R con R y R con R, cuidados, ¿no? Eso que lo tengamos todo el tiempo en nuestra cabeza cuando tengamos que reconocer el trabajo que por el momento hacen otras personas por nosotras, redistribuirlo, lo reconozco, lo veo, lo redistribuyo, lo reduzco y lo redistribuyo. Y la reducción a veces ponen primero reducción y redistribución porque al final van de la mano. Cuando redistribuyes, vas a reducir. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y esperamos nuevamente que nos acompañes en otra semana. Y justo si quieres decir algo para cerrar. Pues solo invitarles a que conozcan más como esta visión de la economía feminista, ¿sí? Que es una visión diferente que nos permite hacer una reflexión que no se limita al trabajo, sino como vimos, también nos importa mucho la parte de la emocionalidad, de la colectividad, de la comunidad y de la justicia social. Entonces les invito, si alguna vez ponen bien una economista feminista, no duden en escucharla, que tiene cosas muy, muy, muy interesantes que decir, como todas estas reflexiones de las 3 R's. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho su atención y les invitamos el día de mañana. Las actividades se realizarán presencialmente en la explanada de la Fuente del Prometeo, que nos estará acompañando la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como la Luna Tina Modotti de la Secretaría de las Mujeres. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión de Equidad y la Facultad de Ciencias. Les agradecemos su atención y nos estamos viendo. Hasta luego.